El comandante Alex Mason se encontraba en el borde del bosque alienígena. Sus imponentes árboles bioluminiscentes brillaban débilmente bajo la luz de las lunas gemelas del planeta. Había sido enviado a Valeris, un mundo mucho más allá del alcance de la Tierra, en una misión diplomática, aunque las tensiones entre la Tierra y Valeris habían estado latentes durante años. El planeta era magnífico, pero Mason no tenía tiempo para admirar su extraña belleza. Buscaba señales de vida más allá de los árboles, algo que pudiera explicar enorme el arrepentido silencio de su tripulación. Un sonido susurrante captó su atención. Mason tomó su pistola de plasma. Su corazón latía con fuerza mientras la espesa maleza se abría ante él. Había una figura diferente a todas las que había visto. Una mujer alta y elegante con una piel esmeralda brillante. Sus ojos plateados brillaban suavemente en la oscuridad. Estaba envuelta en una intrincada armadura, adornada con símbolos que Mason no reconoció. Pero su expresión no era hostil. «Soy la princesa Yora Valeris», dijo con su voz suave pero con un borde de autoridad. «No eres bienvenido aquí, humano, pero has llegado en el momento más oportuno». Mason entrecerró los ojos confundidos. «Me enviaron aquí para negociar la paz, no para luchar». Tus labios se torcieron en una leve sonrisa. Paz quizás. Eso es lo que buscan los ancianos. Pero tu destino aquí no es uno de negociación con tu mera presencia. Ya ha alterado el curso de tu vida y la mía antes de que Mason pudiera responder los árboles. Detrás de él crujieron de nuevo, pero esta vez con un propósito. Un escuadrón de soldados valirios emergió sus armas apuntando hacia él. El pánico se disparó por las venas de Mason cuando Ura levantó su mano. «Llévalo con la emperatriz», ordenó, «que ha demostrado ser digno de nuestra atención». El pulso de Mason se aceleró. Emperatriz pensó que estaría negociando con un consejo, no con una reina. Lo que fuera que estuviera pasando parecía que estaba a punto de descubrir mucho más. Sobre Valeris, de lo que nunca había previsto segunda parte. El mando de la emperatriz, el gran palacio de Valeris, se alzaba ante Mason tallado de la roca viviente de los acantilados que se extendían por encima de la ciudad alienígena. Mientras marchaba por sus intrincadamente adornados salones, no podía quitarse la sensación de estar completamente fuera de lugar. Los guardias lo flanqueaban en silencio, sus rostros ocultos detrás de cascos reflectantes, mientras la princesa Ura lideraba el camino con gracia real. Por fin llegaron a la sala del trono, una vasta cámara revestida de cristales que parecían latir con energía. En el centro de la habitación estaba sentada la emperatriz Salora, una figura de aterradora majestad. Su presencia llenaba la habitación, su piel verde oscuro y ojos plateados reflejaban a sus hijas. Pero su aura era mucho más imponente. «Tú eres la humana que ha cruzado a nuestro mundo», dijo la emperatriz, su voz cortando el silencio como una espada. «Tus acciones han puesto en movimiento eventos que no se pueden deshacer». Mason frunció el ceño, inseguro de lo que quiso decir. «Estoy aquí para discutir un tratado entre nuestros mundos». La risa de Salar era fría y tratado agudo. «No humano. Nosotros no. Requerimos tu diplomacia. Lo que requerimos es mucho mayor. Salvaste la vida de mi hija, y por las leyes de Valeris ahora estás ligado a nuestra gente». Mason sintió un escalofrío recorrer su columna ligado. Repitió inseguro de a dónde estaba llevando esto. Salora se levantó de su trono. Sus ojos se clavaron en los de él con una intensidad que hizo que su pulso se acelerara. «Te casarás con mi hija, la princesa Hila. Este es el camino de Valeris a través de esta unión. Aseguraremos el futuro de ambos». Nuestros mundos, la habitación parecía girar alrededor de Mason. Mary Orr, él apenas la conocía. Y esto no era para lo que se había inscrito su misión, estaba destinada a ser pacífica. Pero de alguna manera se había enredado en un destino mucho más personal de lo que jamás podría haber imaginado los días. Pasó, pero Mason no pudo encontrar una salida del predicamento en el que se había tropezado. Vagó por los pasillos del palacio su mente.
Acelerada, él era un soldado, no un diplomático, y ciertamente no alguien que alguna vez hubiera considerado casarse con una extraterrestre princesa. Yula permaneció distante, aunque compartían el mismo espacio. Ella rara vez le hablaba más allá de las cortesías de Kurt Mason. Sintió su renuencia tan fuertemente como sintió la suya propia. Este no era un matrimonio de amor, ni siquiera de conveniencia. Era una unión de dos mundos a través de la tradición, y ninguno de ellos tuvo mucha elección en el asunto. Una noche, mientras estaban parados en un balcón con vista a la ciudad, Mason finalmente habló. Esto. No está bien tú. No quieres esto. Más de lo que yo quiero, el tuyo. Los ojos plateados se dirigieron hacia él, su expresión ilegible. Lo que queramos. No importa. Humano, nuestro deber es con nuestra gente, Mason. Apretó los puños frustrado. Eso es todo lo que esto es para ti. Yura se dio la vuelta alejándose la más leve sombra de dolor. Cruzando su rostro malinterpretas nuestras maneras, salvaste mi vida y ahora estamos atados. Las emperatrices se conectarán. No se puede negar, pero tienes razón. Esto no es lo que ninguno de nosotros hubiera elegido. Ellos se quedaron en silencio, el peso de su destino compartido presionándolos. Mason se preguntó cuánto del futuro de Val dependía de esta unión no deseado, y sí, había alguna salida que no involucrara traicionar. La frágil confianza entre sus mundos. El día de la ceremonia llegó con una prisa inquietante. Las maletas de los hijos gemelos brillaban intensamente en lo alto, mientras el palacio bullía de actividad. Mason se paró en la entrada del gran salón con el estómago revuelto por los nervios. Le habían dado una armadura ceremonial para usar sus intrincados diseños. Lo marcaban como alguien de importancia, pero se sentía todo lo contrario. Apareció la regia. Yula, a su lado resplandeciente en su propio atuendo ceremonial, parecía exactamente como una princesa, pero Mason podía ver la tensión en su postura, la misma renuencia que había invadido su cuerpo desde la orden de la emperatriz mientras caminaban por el pasillo juntos las miradas. De todos los nobles de Valerian estaban sobre ellos. El corazón de Mason latía con fuerza en su pecho, pero mantenía la cabeza en alto. Había enfrentado situaciones mucho peores que esta, pero ninguna tan profundamente personal. La emperatriz presidía la ceremonia. Su voz resonaba en la asamblea. Hoy unimos dos mundos a través del vínculo del matrimonio. Que esta unión sea el símbolo de nuestro compromiso con la paz. Mason apenas escuchó el resto de sus palabras. Todo en lo que podía concentrarse era en la gravedad de la situación. La forma en que la mano de Yi descansaba ligeramente en la suya, no tenía idea de lo que le deparaba el futuro, pero una cosa era segura. Este era solo el comienzo de un viaje mucho más grande y mucho más peligroso. La apenas ceremonia había concluido cuando las alarmas del palacio sonaron a la vida. Mason y Nera intercambiaron una mirada antes de correr a la sala de control del palacio. Los soldados de Valerian pasaron a toda prisa junto a ellos con rostros sombríos. Una pantalla holográfica cobró vida ante ellos, revelando una flota de naves. Acercándose a la atmósfera de Bas Mason, reconoció el diseño de inmediato: Flota Militar de la Tierra. ¿Por qué están aquí, Jer?, le preguntó con su voz llena de sospecha. Mason negado con la cabeza. No sé esto. No era parte del plan. Los generales de Valerian buscaron a la emperatriz en busca de orientación, pero fue Hila quien dio un paso adelante, su voz firme. Prepara las defensas, no podemos dejar que entren en la ciudad. La mente de Mason corría, tenía que encontrar una manera de contactar a la flota para explicar la delicada situación. Si la Tierra y Valeris iban a la guerra, ahora podría significar el fin de todo por lo que habían trabajado. Pero a medida que la flota se acercaba, Mason se dio cuenta de que había fuerzas en juego, mucho más allá de su control, y que su matrimonio con Yi podría ser lo único que se interpusiera entre dos mundos y destrucción total. Mason se apresuró al centro de comunicaciones del palacio, decidido a llegar a la flota de la Tierra antes de que las cosas se intensificaran más. Los sistemas de defensa de Valerian
Ya se estaban activando y la atmósfera zumbaba con tensión. Si no intervenía rápidamente, podría estallar una guerra total entre la Tierra y Valeris. Abrir un canal a la flota. Mason ordenó al técnico más cercano, esperando que su rango todavía tuviera peso con las fuerzas de la Tierra. El técnico obedeció, y pronto Mason estaba mirando la imagen parpadeante del almirante Grant, el comandante de la flota de la Tierra. Su rostro severo apareció en la pantalla entrecerrando los ojos cuando reconoció a Mason. Comandante Mason. ¿Qué diablos está pasando ahí abajo? Hemos recibido informes de un oficial de la Tierra detenido y ahora estás vestido con una armadura alienígena. Mason respiró profundamente, tratando de calmar sus nervios. Almirante, ha habido un malentendido. Estoy aquí en una misión diplomática, no como prisionero. Valeris no está nuestro enemigo, pero si atacas, desencadenarás una guerra que no podemos permitirnos. Grant frunció el ceño. ¿Esperas que crea que no hemos tenido contacto contigo durante días? Supusimos lo peor. Explique rápidamente su nueva posición. El comandante Mason dudó sabiendo lo absurda que sonaba su situación. He estado casado con la princesa Yora Aerys. Es parte de su tradición. Era la única manera de asegurar la paz entre nuestros mundos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Grant se abrieron con incredulidad y Mason casi pudo oír la conmoción colectiva de su tripulación. Te casaste con la princesa alienígena. Finalmente, Grant dijo que la incredulidad goteaba de sus palabras. Mason mantiene su voz tranquila. Era necesario evitar una catástrofe diplomática. Pero ahora estamos enfrentando una de nuestro propio lado, y almirante le pido que se retire. Deme tiempo para resolver esto pacíficamente. Grant se inclinó hacia atrás visiblemente luchando con la información finalmente. Después de lo que pareció una eternidad, habló. Tiene una hora, Mason. Si no tengo noticias suyas, procederemos según lo planeado. El canal se cortó abruptamente, y Mason exhaló lentamente. Una hora. No fue mucho tiempo, pero fue mejor que nada. Se volvió hacia Ilara, que había estado parada cerca escuchando atentamente. Necesitamos hacer que esto funcione, o todo lo que hemos hecho será para nada. Hila mirando con sus ojos plateados con determinación. Entonces debemos actuar rápidamente. Hay fuerzas dentro de Valeris que se beneficiarían de una guerra con la Tierra. Necesitamos descubrir quién está detrás de esto y detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Mason no dudó de sus palabras tanto como las de Val. La familia real querer parecía la paz. Allí siempre había aquellos que prosperaron en el caos. Deberíamos empezar por interrogar a los guardias del palacio. Mason sugirió que alguien debe haber sabido sobre la llegada de la flota de la Tierra antes de que sucediera. Yora estuvo de acuerdo, y juntos partieron para descubrir a los traidores en medio de ellos corriendo contra el reloj para evitar una guerra que podría destruir ambos mundos. Mason y Dilla interrogaron al personal y a los guardias del palacio, pero nadie admitió tener conocimiento previo de la llegada de la flota terrestre. No fue hasta que se encontraron con el general Valirio RTI que las cosas tomaron un giro más oscuro. RTI se mantuvo erguido, su armadura oscura brillando bajo las luces del palacio. Su expresión era ilegible cuando se dirigió a ellos. Princesa comandante, no fui informado de la llegada de la Tierra hasta que se dieron las alarmas. Sin embargo, creo que hay quienes dentro del palacio han estado manipulando los eventos para su ventaja. Mason frunció el ceño. ¿Quién cree que es el responsable? Los ojos de Relet se movieron hacia ti su voz. Medido el círculo interno de la emperatriz. Algunos creen que la Tierra es una amenaza que debe ser eliminada permanentemente. Yur, rígido. ¿Estás acusando a la propia emperatriz? Reid negó con la cabeza. No. Pero hay personas cercanas a Ver que usarían su poder para su propio beneficio. La paz que tienen Brer a través de su unión amenaza su influencia. Si estalla la guerra, pueden ganar más poder que nunca. Mason intercambió una mirada con Ora. Esta conspiración era más profunda de lo que habían imaginado. Si iban a detener esta guerra, tendrían que actuar con rapidez y cuidado con el tiempo agotándose. Mason e Ilet
Idearon un plan. Necesitaban exponer a los conspiradores dentro del palacio antes de que la flota terrestre reanudara su asalto. Su única opción era enfrentar a la emperatriz directamente y revelar el complot contra ambos mundos cuando entraron en la sala del trono. Emperatriz Salar los miró con una expresión fría y legible. «Has regresado, humano. Has venido a suplicar por tu pueblo». Mason se mantuvo firme. Su voz firme. «Emperatriz, hay quienes dentro de tu palacio desean una guerra con la tierra, han estado manipulando eventos para forzar un conflicto entre nuestros mundos». Los ojos de Salar se entrecerraron, pero ahora dio un paso adelante antes de que la emperatriz pudiera responder. «Madre, debes escuchar, esta guerra destruirá a Valeris. Si no actuamos, todo lo que hemos construido se derrumbará por un momento». La mirada de Salar se suavizó mientras miraba a su hija, y luego se levantó de su trono, sus ojos plateados brillando con furia. ¿Quién se atreve a traicionar a Valeris desde dentro? Antes de que Mason o tú pudieras responder, un grupo de soldados valerianos irrumpieron en la habitación, liderados por el mismísimo general RTE. Su rostro se torció en una mueca de desprecio. «Has descubierto demasiado, princesa. Las viejas formas de Valeris no pueden sobrevivir en paz. Necesitamos la guerra para asegurar nuestro dominio sobre las estrellas». La traición de Wraith fue la pieza final del rompecabezas. Mason tomó su pistola de plasma, pero fue más rápido, sacando su arma y apuntándola directamente. «¡A la emperatriz! ¡No nos detendrás!», gruñó Valeris. «Se levantará por encima de todo, y la tierra será la primera en caer». Dio un paso adelante, su voz fría como el hielo. Hoy no, en un borrón de movimiento. Ella se desarmó a RTE, su mano moviéndose más rápido de lo que Mason podía seguir el rastro. El general se tambaleó hacia atrás, aturdido, cuando Ura le asestó un golpe final que lo dejó inconsciente en el suelo. La habitación quedó en silencio y Mason enfundó su arma. La adrenalina todavía corría por sus venas. Habían expuesto la conspiración justo a tiempo con Eret y su coconspiradores en la emperatriz encarcelada. Salora declaró el fin de las hostilidades. La flota de la Tierra, al recibir la noticia, se retiró de la atmósfera de Vaz, y la paz, por frágil que fuera, se restauró. Mason y N estaban juntos en el balcón una vez más con vista a la ciudad. La tensión entre ellos se había suavizado y fue reemplazada por un respeto mutuo forjado en los fuegos de crisis. «¿Crees que esta paz se mantendrá?», Mason preguntó mirándola. Sonrió levemente. Sus ojos plateados reflejaban la luz de los soles gemelos. «Haremos que se mantenga, comandante», juntos mientras estaban uno al lado del otro. Unidos por el deber, el destino y una unión que ninguno de los dos había elegido. Mason se dio cuenta de que su viaje apenas estaba comenzando, pero por primera vez sintió un rayo de esperanza para sus mundos y para cualquier futuro que les aguardara. En las semanas que siguieron, la paz entre la Tierra y Vel pareció solidificarse. Se abrieron canales diplomáticos. Se estaban discutiendo acuerdos comerciales y ambas partes enviaron delegaciones a Foster. Más entendimiento, pero a pesar de la calma externa, Mason no podía quitarse la sensación de que algo más oscuro se cernía justo debajo de la superficie. La ciudad capital de Vastilin bullía de actividad mientras los funcionarios de la Tierra comenzaban a adaptarse a sus nuevos roles como aarios y representantes comerciales. Mason ahora era una especie de enlace entre los dos mundos. Se encontraba constantemente haciendo malabarismos con el delicado equilibrio político. Si bien la emperatriz y la princesa ahora habían hecho su parte para asegurar la paz, todavía había facciones en ambos lados descontentos con el acuerdo. Una tarde, mientras Mason caminaba por los jardines del palacio, su mente estaba consumida por estos pensamientos, y pronto se unió a él. Su presencia silenciosa era reconfortante y desconcertante, a pesar de su creciente asociación. La distancia emocional entre ellos se mantiene. «Parece preocupada», Jorah dijo suavemente. Su voz rompió la quietud. Mason la miró y luego se acercó. «Hay rumores dentro del gobierno de la Tierra. No todos están de acuerdo con esta pieza. Algunos creen que Valis está ocultando sus intenciones verdaderas, ven a tu gente como una amenaza». La mirada de Laura se endureció. «¿Y qué crees?». Mason respiró hondo.
Creo en ti en la paz por la que hemos trabajado. Pero también sé que la paz es frágil. No hace falta mucho para desenredar todo. Gora dejó de caminar, sus ojos fijándose en los suyos. ¿Temes que la guerra sea todavía inevitable? Sí. Mason admitió que es solo cuestión de tiempo. Antes de que alguien de cualquier lado haga un movimiento que no podamos revertir, la expresión de Laura se suaviza un poco. Entonces debemos estar alerta juntos. Podemos prevenir ese futuro. Mason quería creerle, pero la tensión en el aire estaba creciendo tanto como habían logrado. La sombra de la guerra todavía se cernía sobre ellos. Parte 11. El ataque de los asesinos. Tarde una noche. Mason se despertó sobresaltado por una alarma aguda, se vistió rápidamente y corrió hacia el corredor, donde los soldados de Valerian ya se estaban movilizando. Algo estaba mal, muy mal. Corriendo por los pasillos del palacio, hizo su camino hacia los aposentos de Hylor. Su corazón latía con pavor cuanto más se acercaba, más fuerte. Se hacía la conmoción cuando llegó a la entrada, vio a un grupo de guardias de pie sobre el cuerpo de una figura encapuchada que yacía sin vida en un charco de sangre. Yur estaba ileso de pie, cerca de su rostro estoico, pero sus manos apretadas fuertemente a sus costados. ¿Qué pasó? Mason exigió corriendo a su lado, y la asesina Yora dijo con calma, aunque su voz tenía un tono peligroso: enviado para matar a mí. Sin duda, Mason se arrodilló para examinar el cuerpo. El asesino era humano. Su corazón se hundió. Alguien de la tierra llora, mirando sombríamente al parecer, así que las implicaciones eran asombrosas. Un asesino humano enviado para matar a la princesa Valerian podría reavivar la misma guerra que habían luchado tan duro para prevenir. La mente de Mason corría mientras trataba de reconstruir quién podría estar detrás de un movimiento tan audaz. Tenemos que llegar a la emperatriz. Y dijo ella, debe ser informada de esto inmediatamente. La sala del trono se llenó de tensión mientras Mason y Igua le explicaban la situación a la emperatriz Salar. El cuerpo del asesino había sido llevado para examinarlo, pero el daño ya había sido hecho. La furia de la emperatriz era palpable. Sus ojos plateados brillaban con una ira apenas contenida. Este es un acto de traición, susurró. Si la tierra no puede controlar a su propia gente, entonces nuestra paz puede ser perdida. Mason levantó las manos en un gesto de súplica. Su Majestad, por favor. Este fue el trabajo de un elemento rebelde. Necesitamos tiempo para investigar y averiguar quién envió a este asesino o no beneficia a nadie. La mirada de Salar se movió entre Mason y su hija. Hablas de paz, pero nos traicionan en la oscuridad de la noche. ¿Cómo voy a confiar en tus palabras cuando tu gente envía asesinos para asesinar mi sangre? Llora, da un paso adelante. Su voz es tranquila, pero resuelta. Madre Mason dice, la verdad, esto no fue sancionado por el gobierno de la tierra. Hay fuerzas en juego aquí en ambos lados que buscan socavar nuestra unidad. La expresión de Saar se suavizó solo un poco. Entonces, tendrás una oportunidad, princesa Hila, una oportunidad para descubrir la verdad, antes de que decida cómo responder con el ultimátum de la emperatriz sobre ellos. Mason e Hila no perdió tiempo en iniciar una investigación. Comenzó interrogando a los soldados valirios que habían presenciado el ataque. Pero el asesino había sido sigiloso y dejó pocas pistas. Mason se acercó a sus contactos dentro del gobierno de la tierra con la esperanza de rastrear los orígenes del asesino a medida que pasaban los días. Sin embargo, quedó claro que estaban lidiando con algo mucho más complejo que una operación simple. El asesino tenía vínculos con una facción radical en la tierra que se oponía a la gente con Valeris y buscaba derrocar al liderazgo actual a favor de políticas expansionistas más agresivas. Mason compartió sus hallazgos con Yell una tarde mientras revisaban mapas e informes de inteligencia en la sala de estrategia del palacio. Es peor de lo que pensaba Mason, dijo frotándose las sienes con frustración. Esta facción ha estado ganando influencia durante años. Quieren desestabilizar a Valeris, forzar la mano de la tierra y usar el caos resultante para tomar el poder.
Yula miró pensativo. Entonces debemos exponerlos. Si podemos probarle a la Tierra y a Valeris que esta facción es responsable, podríamos evitar más sangrado. Mason estuvo de acuerdo, pero necesitaremos evidencia sólida, algo irrefutable. Jorah se puso de pie, su determinación evidente. Entonces vamos a la fuente. Estos conspiradores han escondido. Tiempo suficiente es hora de arrastrarlos a la luz en un movimiento audaz. Mason Lora decidió infiltrarse en la base de operaciones de la facción en Valeris, un puesto de avanzada oculto en las profundidades de las cadenas montañosas del planeta. Era una misión arriesgada que podía costarles la vida, pero era la única manera de asegurar la evidencia que necesitaban para detener la guerra. Disfrazados como soldados de valerianos, se deslizaron en la noche su camino lleno de peligros. Sabían que si los atrapaban, ni la Tierra ni Valeris podrían salvarlos. El puesto de avanzada estaba bien resguardado, pero con el conocimiento del terreno de Hill y las habilidades tácticas de Mason, lograron atravesar sus defensas sin ser detectados. En el interior, encontraron más de lo que habían esperado para una operación a gran escala, diseñada para incitar el caos entre sus mundos mientras descargaban los archivos y los registros de comunicaciones. El corazón de Mason se hundió. Estaba claro que la facción había estado planeando esto durante años, esperando el momento adecuado para llevar a cabo el intento de asesinato de Yuro. Era solo el comienzo, pero antes de que pudieran escapar de las alarmas. Gritaron por toda la instalación, su tapadera había sido descubierta. «¡Tenemos que salir de aquí ahora!», gritó Mason mientras corrían por los estrechos pasillos. Valerian y los soldados humanos lo seguían de cerca. Se abrió paso evitando por poco ser capturados en cada vuelta. Justo cuando llegaban a la salida, una figura imponente bloqueó su camino. Era Rafe, el general traidor que había sido encarcelado hace semanas. De alguna manera había escapado, y ahora estaba frente a ellos. Una sonrisa siniestra curvó sus labios. «¿De verdad creíste que podías detenernos?», se burló. «Esta guerra es inevitable y yo seré su arquitecto». Mason y Dilla intercambiaron una mirada decidida. Habían llegado demasiado lejos para fallar ahora. Earth anhelaba a Mason y la habitación estalló en caos. La batalla final por el futuro de la Tierra y Valeris había comenzado mientras luchaban por sus vidas. Mason sabía que todo dependía de este momento. Si podía derrotar a Raid y escapar con la evidencia, podría detener la guerra comenzó antes de que comenzara, pero si fallaban, no habría vuelta atrás. Yura luchó con la gracia y ferocidad de un verdadero guerrero Valan. Sus movimientos eran fluidos y letales mientras derribaba a los soldados de Red uno por uno. Mason le cubrió la espalda con su pistola de plasma destellando, mientras disparaba a los enemigos que se acercaban, pero Ereth no era un oponente común. Su fuerza era inmensa y le tomó toda la... Mason solo tenía la habilidad de mantenerse en pie. Los golpes del general eran rápidos y duros, cada uno amenazaba con terminar la lucha en un instante. «Su alianza está condenada», gruñó Reth mientras blandía su arma. Valeris nunca estuvo destinada a inclinarse ante el nacimiento. Mason esquivó el golpe. Su mente corrió. No se trata de inclinarse, se trata de sobrevivir. En un último movimiento desesperado, Yura golpeó a Reith desde detrás de su espada cortando su armadura. El general se tambaleó. Su rostro se retorció de incredulidad mientras caía al suelo con Ereth derrotado y la evidencia asegurada. Mason e Hila lograron escapar. Su misión fue un éxito en la capital. Mason e Hila presentaron la evidencia tanto a la emperatriz como a los líderes de la Tierra. La conspiración fue expuesta y la facción responsable del intento de asesinato fue desmantelada. La amenaza de guerra por ahora había sido evitada cuando se reanudaron las conversaciones de paz. En Ernest, Mason e Hilera se encontraron una vez más en el balcón con vista a la ciudad que habían salvado. ¿Crees que realmente hemos asegurado la paz esta vez?, Mason preguntó con voz tranquila. Yura miró hacia el horizonte, su expresión pensativa. Quizás, pero la paz nunca es segura. Debemos seguir luchando por ella todos los días. Mason, irritante, sintiendo una sensación de resolución. Lo que sea que deparara el futuro, lo enfrentarían juntos.
dos mundos unidos por una alianza inesperada y una unión forjada en el amor y la necesidad. Y mientras los hijos gemelos de Valeris se fijaban en el horizonte, Mason supo que su historia estaba lejos de terminar.